la segunda parte de la jornada, que sin restarle mérito a la anterior, especialmente a la intervención de Juan Antonio, creo que esta parte va a ser muy interesante porque vamos a ver 4 casos reales. Digo 4 porque mientras estábamos ahí en la presentación, Marco Feito, el de Fran Bastur, me mandó un mensaje que no podía, que había estado toda la noche de vomitona y que se encontraba muy mal, que no podía venir, que lo disculpásemos. Entonces, bueno, tenemos 4 casos de 4 personas a los cuales en algunos casos nos une la circunstancia de haberles dado una ayuda, una ayuda a través de lo que es el programa LEADER, en 3 de los casos, y a Rafa de momento nos une la amistad del fútbol y otras cosas, de los hijos, digamos. Nada más. Vamos a empezar por... les voy a pedir que, pues no sé, en 5 minutos vamos a hacer una ronda, según están sentados, por ejemplo, que en 5 minutos, digamos, se presenten. Yo voy a hacer una pequeña introducción de cada uno, pero bueno, que ellos que rematen su presentación y de lo que es, digamos, su actividad empresarial y lo que les lleva, digamos, a estar aquí sentados, ¿no? Que nos cuenten un poco, pues eso, cuáles fueron, a qué se dedican, cómo llegaron ahí y qué expectativas de futuro tienen. Vamos a empezar por bueno, pues el que tengo aquí a mi izquierda, que es Rafael Lasarte, que pues su empresa se llama Valdesetas, aunque su actividad empresarial es la madera, o ¿no? Tiene una empresa de aprovechamientos forestales. Sé que sus inquietudes están en el tema, desde hace muchos años, en el tema de la micología, y bueno, pues digamos que ahora está en esa fase de pasar de una actividad digamos lúdica o una inquietud que tenía a una actividad empresarial, y está ya en el mercado junto con otra persona trabajando. Mejor que nos lo cuente él. Y bueno, muchas gracias por venir, Rafa, y a tu disposición. Hola, buenos días a todos. Gracias, Eloy, por invitarme a esta mesa. Gracias a todos los compañeros que tenemos aquí en la mesa. A ver, Eloy lo explica muy bien. Yo vengo de un sector, el sector forestal, un sector que está hoy por hoy creo que bastante... A ver, es que no quiero... No hay ninguno de por aquí, ¿no? Está un poco puteado, por decirlo así, o sea, monocultivos y el tema. Tenemos una cantidad de bosque en Asturias, algo fuera de serie, tanto castaños, alisos, bosques de ribera, y que salen en común en todos, setas. Tenemos setas en invierno, tenemos setas en verano, tenemos setas en primavera, incluso, algunos, no sé si lo sabéis, incluso en invierno, debajo de la nieve, nacen setas. Pues esa inquietud me llevó a estudiar y a conocer la desgracia de mi vida, que es Juan Antonio, que me metió este veneno que tengo en el cuerpo ahora. Y de ahí pues nació Valdesetas. Valdesetas es una empresa que llevamos año y medio facturando, legal, que nos costó lo suyo. No vamos a hablar del tema de burocracia oficial. Y ahora mismo, bueno, pues nos estamos moviendo con seta de cultivo, sobre todo que trabajamos todo el año, y en estas épocas, pues, las setas silvestres. Nos gusta mucho enseñar micología. Nuestra pasión es enseñar a la gente las posibilidades que hay en el monte. Salir al monte, enseñarlas y luego, sobre todo, comerlas. Yo, más que micólogo, me declaro micómago. Soy un fanático de las setas, de todo tipo de setas, y sobre todo la diferencia de sabor que tenemos de unas a otras. El potencial que estamos dejando atrás en los montes no lo sabemos ninguno. O sea, hoy os puedo decir que el kilo de boletos idolis está entre los 30-35 euros, venta público. Y bastantes calabazas de esas tenemos en el monte. Lo que pasa, ¿por qué no los vemos? Porque están sin limpiar, están sin atender. Si esos montes se limpian, se preparan, se desbrozan, se tienen atendidos, puede beneficiar al castaña, puede beneficiar a la seta y sobre todo puede beneficiar que no haya incendios y que la gente esté en el monte. Que haya gente en el monte, eso involucra que el monte esté atendido, que haya otro servicio de vigilancia aparte de los gubernamentales que ya tenemos. Entonces el monte lo puedes mantener. Dentro del tema del cultivo, nosotros una cosa que tenemos clara y un llamamiento que quiero hacer aquí, si alguien se quiere unir,
nosotros tenemos... Es muy fácil cultivar, a ver si me explico bien. Es muy fácil cultivar, fácil, relativo, incluso barato. La inversión inicial baja. ¿Qué problema tenemos? La comercialización. El cambiar esta cultura de miedo a las setas. Gracias a Dios, bueno, llevamos mucho tiempo peleando y la gente va entrando, se puede vender. Nosotros, hablo desde Valdesetas, tenemos un problema. Estamos en el impasse de que no podemos producir para los grandes porque perdemos los pequeños. Entonces yo lo que hago un llamamiento es que a más gente produzca, porque si más gente produce, podemos poner ese producto en el mercado. Hay ciudades en España, zonas, Teruel, Logroño, Navarra, que viven de la seta, viven de la micología, viven del cultivo, especializados en una serie de cultivos. Pues aquí tenemos una especialización que puede ser perfectamente el shiitake, que puede ser perfectamente el Pleurotus seringi, que no requieren, repito, inversión ninguna. Todos tenemos, los que vivimos en una casa del pueblo, tenemos una cuadra, que es el sitio perfecto para tener estas producciones, y no arrastra nada, o sea, te va mal, lo cierras y lo dejas. Gracias a Dios, hoy en día el problema es la comercialización, los grandes superficies. Nos quieren comparar con estas macroempresas que tenemos en el resto de España. No, hay que diferenciarse, dar un producto de calidad y saber enfocarlo comercialmente. Hoy por hoy, bueno, ya digo, nosotros llevamos mucho tiempo peleando y desde año y medio puedo decir que nunca se tiró una seta, todo se vendió. No queda ningún día que digamos, oh, esta semana me pasé, traje demasiado. No, todo se vendió. Lo que necesitamos es más gente, más ayudas para poder pasar a esa gran comercializadora. Dices, grandes superficies, que son ahora mismo, hoy por hoy, los que pueden llevar son los que llevan realmente, son los que llevan el timón. Pero bueno, si nosotros lo tenemos y se lo ofrecemos, a lo mejor ponemos nosotros el precio, no lo ponen ellos. Por lo demás, nada, nos dedicamos a eso, a explicar sobre todo lo que es la micología a la gente del pueblo, como digo yo, a paletos como yo. A mí me llamaban el tonto cesto. Estaba todo el día en el monte cogiendo setas, cogiendo castañas y tal. Y ahora me fijo que muchas veces cuando miro para atrás sigo gente del pueblo, mirando y dice, oye, ¿esta por qué la comes? ¿Y esta por qué no? ¿Y esta? Bueno, pues esta se puede comer. ¿Y yo puedo comerla? Sí, todas las setas son comestibles, por lo menos una vez. Es la broma que les hago a todos. Después ya empiezan a comer setas y ya vienen conmigo y tal. Y ahora mismo, pues, la verdad que ya, pues en un pueblo como soy, en el Valle de Paredes, pues ya tengo 15, 20, 30 personas muy interesadas en el tema de las setas. El tema de que lo llevan viendo toda la vida en el monte y ¿por qué yo sí y ellos no? Bueno, pues ahora estamos en igualdad de condiciones. Aprovecha y habla de tu libro del fin de semana. A ver. Les cuentes lo que hay el fin de semana. Sí, bueno, esa es la cuña final, ¿eh? Bueno, vale, pues entonces lo dejamos para el final. Ahora que les pusiste la mano en los labios, habrá que decirlo. También nos dedicamos a organizar jornadas micológicas y gastronómicas y medioambientales, sobre todo. La semana que viene, mañana, empezamos con una jornada de micología con una salida guiada al monte. A ver, cuando empezamos queríamos hacer setas del Valle de Paredes, en torno a 20 personas. ¿Cuál fue la afluencia del público? Que ya estábamos en 50. Ya dijimos, vamos a hacer la comarca de Entre Cabos. Bueno, pues os digo que acabo de cerrar ahora mismo con 50 personas y más de 30 en reserva. Gente que quería seguir saliendo a monte. Gente que quiere conocer, o sea, que creo que hay una gran afición ahora mismo descubriéndose para toda esa gente. Y es una forma como digo yo, de encuadrar. Entonces, si queréis, el viernes ya os digo que no hay plazas para nadie, que nadie me llame, que yo digo que no directamente. Pero el sábado y el domingo tenemos la exposición micológica de todo lo que vamos a clasificar y a recoger, y una charla el sábado a las 7 de la tarde. El título es Todos comemos plástico, a cargo del CEPESMA Luis Laria. Y el domingo tenemos una mesa redonda también de emprendimiento rural. Gente como Jonathan González de Pastelería Cabo de Busto, un chaval que con 26 años creo que tiene, 6 trabaja... ¿Perdón? 28. Gracias a Prudena. Bueno, va creciendo el neno. El neno tiene 6 puestos de trabajo ya y todos en el empleo rural, y es lo que se empeña en meter gente del pueblo. Tenemos a José de Bosbrut, una empresa
Otro tonto la cesta también, como digo yo, que empezó a coger castaños en Tineo y ahora está vendiendo toda la producción. Estaremos nosotros también dando la chapa. Y luego tenemos a Batú, la Asociación de Turismo Rural de Valdes, y creo que aquí el señor Eloy va a dignarse en contarnos el tema de las perras, ¿sabes cómo lo arreglamos? Si hay, no sé si hay. Entonces, si queréis, os esperamos a todos allí. Gracias. Gracias, Rafa. A continuación de Rafael está José Santiago, de la empresa Asture Bikes de Cudillero, de la Muño en Cudillero. Simplemente de José Santiago os voy a contar cómo lo conocí. Lo conocí en la oficina, pues como cualquiera de vosotros que puede llegar por allí y preguntar por las ayudas. Y él vino junto con uno de los hijos que está por ahí para plantear el proyecto de Asture Bikes, y hubo un detalle muy importante que nos dijo que pues, por circunstancias laborales que pues, se había quedado al paro, que digamos que tenía más o menos su vida medio resuelta. La empresa donde había estado muchos años trabajando pues le había indemnizado o digamos dejado medio encarrilado, pero que se negaba a ser un parásito de la sociedad con su edad. Bueno, muchas gracias Eloy por brindarme la oportunidad de estar hoy aquí, gracias a todos los asistentes. Y efectivamente, como tú dices, resumiendo un poco mi historia, pues yo, después de 30 y tantos años en otro tipo de actividad, en este caso era la industria farmacéutica, pues por las circunstancias que hoy están tan al día, en una reconversión en una empresa, pues me quedé al paro, o me iba a quedar al paro, ¿eh? Entonces, bueno, ya desde hacía unos años, junto con mis hijos, pues se barajaba la idea de por qué nosotros estamos en Cudillero, estamos en la Muño, donde la Concha de Artedo, y llevamos unos años dándole vueltas que qué podíamos hacer, pues teniendo en cuenta que toda esa zona, en el tema de aventura, de turismo, de turismo activo y demás, estábamos bastante flojos, ¿no? Si miramos el mapa de Asturias, observamos que la zona oriental está llena de iconos de negocios enfocados a esto, y sin embargo en la zona occidental estamos con una cadencia total, o sea, Cali, Serandinas y bueno, cuatro cosas más, ¿no? Y luego también visitando las distintas oficinas de turismo, recuerdo que hablamos con la de Salas, con la de Tineo, con la de Cudillero, por supuesto, y demás, nos decían que efectivamente muchos de esa gente que nos visita, que la pregunta en las oficinas de turismo era, oye, y el día que no esté para playa o el día que me canse de la playa, ¿qué puedo hacer? Y raramente podías decir más allá de, pues, mira, puedes hacer una ruta a caballo, digo, en el caso nuestro, es que no había otra cosa, ¿eh? Entonces, pensando un poco en eso, al surgir este tema laboral mío, pues me daba cosa, pues con mi edad, pasar a engrosar las listas del paro y luego, bueno, seguir ahí hasta la plena jubilación, ¿no? Entonces pensamos en algo que fuese ecológico, respetuoso con el medio ambiente y que pudiese tener tirón para toda esa gente que demandaba algún tipo de actividad, ¿no? para sus estancias en nuestros concejos. Acudimos a la Espina, al CEDER del Valle del Ese, y tengo que decir, para que no se me olvide luego, que tanto desde el CEDER Valle del Ese, con el asesoramiento, con la atención que nos brindaron y demás, pues nos animaron mucho a tirar adelante con ese proyecto, que sin una financiación como es el tema de las ayudas LEADER, y sin unas facilidades como es cierto, aunque Mónica ya no está aquí, pero lo puedo decir, como las facilidades que nos brindó la Caja Rural para este proyecto, pues tiramos para adelante, ¿no? Tiramos para adelante y entre una cosa y otra, pues cuando empezamos a funcionar era enero de este año 2019, con lo cual tenemos un recorrido muy corto, pero como vais a ver, muy satisfactorio en tan pocos meses que llevamos. Empezamos en enero. Nuestro negocio fundamental es el alquiler exclusivamente de bicicletas eléctricas de montaña, y lo distinguimos en tres módulos más o menos. Una de las opciones es, construimos una nave, es que el cliente va a nuestra nave, coge su bicicleta, tiene unos vestuarios masculino, femenino y personas con movilidad reducida,
se puede dejar ahí su ropa, cambiarse, coger una de nuestras bicicletas y hacer en la zona, pues esto me refiero cuando son rutas eso de 4 horas o de un día, hacer bien a su libre elección, o bien les facilitamos bien unos tracks o bien un GPS, un Garmin, para que puedan hacer en función de la dificultad que quieran y la preparación que tengan, pues lo que mejor les venga. Esa sería una de las patas del negocio. La otra, nosotros ponemos la bicicleta a petición del cliente en cualquier punto de España, Francia o Portugal. Digo esto porque el tema de Francia y Portugal lo estamos trabajando con el Camino de Santiago. Evidentemente, portugués no nos llama para coger una ruta de 2 días, pero para el tema del camino, como luego os voy a contar, que es uno de los puntos fuertes, sí tenemos ya clientes que mandan sus bicicletas a Francia, incluso a Portugal, para hacer el camino portugués. Yo creo que como todo, si me extiendo mucho me cortas, porque luego va a haber un coloquio, como todo negocio, de la idea que tienes cuando empiezas a lo que vas viendo poco a poco, pues tienes que cambiar, y seguramente, hoy lo comentábamos cuando vimos el coche, la cantidad de cosas que en un futuro vamos a tener que ir cambiando, porque de lo que tú crees que va a ser, luego difiere mucho de la realidad, ¿no? Antes, para terminar con el tema del Camino de Santiago, lo que hacemos es el cliente se pone en contacto con nosotros. Imagínate que empieza en Irún el camino. El día antes el cliente tiene su bicicleta en el hotel donde se va a hospedar, el día antes, o 2 días, pero normalmente el día antes la tiene en el hotel. Las bicicletas van embaladas en una caja de cartón. El cliente lo único que tiene que hacer es sacar la bicicleta y colocar la rueda delantera y empezar a ciclar. Y luego cuando llega a Santiago, no tiene ni que dirigirse a ningún punto de entrega, Segur, correos o demás, sino que nosotros le recogemos la bici en el alojamiento que nos dice. Voy a alojarme en el albergue tal o en el hotel cual. Y nosotros vamos y le recogemos la bici a través de una empresa gallega, que es la que nos hace. Ella recoge la bici, nos la embala y nos la devuelve. Lo que os comentaba, que en un principio, y lo comentamos alguna vez con Eloy, pues decíamos, joder, no hay nada del concejo, pues la gente que viene, pensamos que iba a ser el fuerte. Con este corto recorrido os puedo decir que el 80% hoy ya es Camino de Santiago, 80%. Nosotros llegó el mes de marzo y estábamos muy asustados, porque pues no sé si Santiago recuerda, pero os digo que igual en marzo habíamos facturado 150 euros o 200. Las bicicletas eléctricas que tenemos, para que os hagáis una idea, tenemos 2 modelos, uno cuesta 2.300 euros y la otra 3.600. Si vas al Decathlon con 6.000 euros, cargas un camión de bicicletas. Con estas vienes con 2 para casa y si compras algo de material, pues ni te llega, ¿no? Entonces estábamos un poco, permitidme la expresión, acojonadillos, ahí a ver qué pasaba. A fecha de hoy os puedo decir que estamos súper encantados porque, fíjate, agosto, empezamos con 9 bicicletas en el mes de enero, 9. Luego teníamos que tener 10 antes de la fecha de la subvención porque la primera parte eran 10 bicicletas. Hoy tenemos 26 bicicletas. En agosto hubieran hecho falta más. No podemos comprar más por 2 cosas. Una, porque no tenemos perras, y otra, porque es preferible decir no un mes concreto a tener ahí material parado. También a veces vas a Avis, que es una gran empresa, y te dicen no hay coches. Pues a mí me pasó y no los hay. Entonces, en agosto fue, muchos días de no tener una sola bicicleta. Dijimos, bueno, esto hasta el 15 de septiembre. Vimos que septiembre fue prácticamente igual que agosto. Hablo Camino Santiago, pero el otro ya os digo que ocupa un 20% de por ahí. Ojalá vaya más, porque estamos intentando estar presentes tanto en todos los alojamientos como en todos los centros donde tengan relación con el cicloturismo o con la bicicleta. Pero hoy por hoy, 80%. En septiembre, que creímos que iba a ser ya, la bajada, pensando que octubre, por supuesto, ya a lavar bicicletas y a mirar para ellas, septiembre fue prácticamente en facturación como agosto. Prácticamente, por debajo un poco, pero muy poco. Octubre fue muy bueno, lo vamos a cerrar ahora, y noviembre, que pensamos que no iba a haber nada, ya tenemos gente para Camino de Santiago, incluso gente, ahora empieza la semana que viene un grupo que viene de Mallorca, que a partir de ahora lo van a pasar mal porque la climatología aquí, pero todavía en noviembre se sigue moviendo. Sí es cierto que a partir de noviembre hasta marzo no tenemos nada ya, que irá surgiendo cosas de aquí y demás, pero lo que es Camino de Santiago, yo creo que a partir de noviembre, diciembre, evidentemente hasta febrero, marzo, estará parado. Entonces, aparte del tema del Camino de Santiago, pues ahora estamos intentando entrar, porque claro, tienes que buscar desestacionalizar un poco el tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también apartamentos rurales en Cudillero, y lo que estamos intentando empezar a ofertar es fin de semana donde puedan venir, puedan echar el fin de semana, organizarles eso, pues bicicleta, ruta a caballo, una cena en un restaurante y un fin de semana que, para poder desestacionalizarlo un poco. Y ahora recientemente, el último enfoque que le estamos dando, que espero que tenga buenos frutos, es un tema que creímos que no tenía el volumen que tiene hoy por hoy en Asturias, y es el tema de los cruceros. Nosotros tenemos la referencia de Avilés, que empezaron a entrar cruceros hace, 2-3 años, y entraban pues 2, 3, ahora ya están en los 7 y demás. Pero resulta que el puerto de Gijón
cifra que a mí de verdad me desconcertó un poco. Tiene cerrados cruceros para el año 2020 y el 2021 por encima de 20 cruceros año. Eso aunque digas, bueno, son 20 barcos. Son 20 barcos, pero son barcos que vienen 2.000 personas, 3.000 y 4.000 personas. Entonces ahí la oferta es variopinta y encaja cualquier cosa porque son muchos miles de personas. Entonces desde ahí, desde el que quiere ir a, no sé, a conocer la ciudad, el que quiere ir a bajar el Sella, bajan el Sella en Piragua desde Gijón, los cruceristas, los cogen un autobús lanzadero, los llevan al Sella y demás. Entonces nosotros estamos ahora ofertando a esos touroperadores el poder coger ese grupo, porque eso se vende ya dentro del crucero, coger ese grupo y llevarlo, pues por ejemplo, Senda del Oso, por ejemplo, Lagos de Covadonga. O sea, tenemos multitud de sitios para poder llevar a ese cliente. Ahí las excursiones las programan media jornada o jornada completa. Entonces habría las dos cosas, las dos opciones. Entonces son muchos miles de personas que además eso no te viene en julio y agosto, te vienen a partir de febrero y marzo, te viene ya todo el año. Y es otro negocio donde intentamos entrar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, muy contentos, después del susto que pasamos, muy contentos, y yo animaría a todo el mundo a crear un proyecto que hay que retorcerse un poco la cabeza. Lógicamente las cosas cuestan mucho trabajo, porque cuestan trabajo, la burocracia cada vez es más exigente, pero os digo sinceramente, de verdad, que después del susto inicial estamos súper motivados, súper contentos, y os animo a emprender en lo que sea, y si es posible con un buen respaldo, con una ayuda. La ayuda no te va a solucionar el negocio, ni te va, o sea, yo creo que hay que olvidarse un poquitín del tema subvención, que esté ahí, pero no pensar en decir, como tengo subvención, el negocio tiene que funcionar sin la subvención. De acuerdo que para arrancar es una ayuda súper importante, yo diría que necesaria, pero tiene que estar como un complemento, que tienes que pensar en hacer los números para el negocio sin pensar en las ayudas que puedas recibir. Y nada más, creo que luego va a haber unas preguntas, un coloquio, pues yo por mi parte, luego si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de, si puedo responderla, pues aquí estamos, ¿vale? Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, a continuación de Santiago tenemos a David Garrido, que es aquí el que juega en casa hoy. David es de aquí de Salas, de una familia creo que muy emprendedora, o vamos, yo conozco a varios integrantes de su familia por otras circunstancias y los conozco precisamente porque por su emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, David hace 3 años, creo, más o menos, acabó sus estudios, nos dirá qué estudió y qué demás tal, y que se planteó, pues como todos nosotros en algún momento de la vida, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, en primer lugar, gracias por dar la oportunidad de estar aquí. Y bueno, yo, como él decía, pues estudié 4 años en Oviedo. Después estuve 2 años trabajando, bueno, en el ámbito de la informática. Estuve 2 años trabajando con ordenadores y, bueno, me gustaban, pero fue cuando salió el boom de los teléfonos, de los smartphones, de los teléfonos con WhatsApp y todo eso. Y bueno, ahí decidí dejar la empresa en la que estaba de informática y, bueno, especializarme en teléfonos móviles. Estuve 2 meses en una empresa de teléfonos móviles y ahí pues me decidí a volver a casa, como quien dice, y bueno, pues coger y asentarme en Salas, donde nací. Bueno, inicialmente pues lo comenté en casa, fui a Líder, hablé con ellos y sí que fue una ayuda, vamos, la ayuda económica era importante. Estuve más o menos como 7 meses, creo recordar, preparándolo todo. Creo que había ido como por Navidades y abrí en el verano. En un principio la idea inicial era reparación de teléfonos móviles, era lo que es a día de hoy lo que más me gusta. Pero bueno, también entendía que la situación geográfica en la que estoy, pues se demandaba bastante este tipo de productos, vamos a decir, tanto a nivel de ordenadores como de móviles. Tuve que adaptarme a la situación, encantado, pero bueno. Y abrí pues una tienda de teléfonos y ordenadores, en los que me ocupo tanto de la venta como en la reparación. Bueno, la verdad que a día de hoy
va para 3 años que llevo abierto. Estoy bastante contento. La situación creo que, o por lo menos en mi caso, mejora. Y bueno, no hay mucho más que decir. Tampoco lo mío no es tan amplio como lo de ellos, pero yo animo mucho a la gente a emprender, vamos a decir, vamos. Y poco más. ¿Estás tú solo o hay más gente? Bueno, en un principio empecé yo, pero bueno, la situación y el negocio pues hizo que tenga a mi hermana también trabajando conmigo, que había estudiado estaba en otro ámbito, en el turismo, y cuando yo abrí pues decidí, la situación y la gente, como quien dice, hacía que yo necesitase otro empleado, y comentándolo en casa, pues a ella fue una cosa que le gustó, se especializó también en ello, y nada, ahora mismo a día de hoy estamos los dos, somos 2 personas trabajando a diario en la tienda. ¿Por qué se llama Tecnocosas? Bueno, el nombre estaba claro que tenía que ser, siempre desde pequeño, mi madre tiene una tienda que se llama Librería Cosas desde hace 32 años, yo siempre fui el que lleve el nombre, como quien dice, siempre me llamaron Cosas, y de etnología pues dije Tecnocosas, no hay más, no hay, eso tiene que arrastrar. Y bueno, sí que es una cosa que a día de hoy, al ir ligado me ayuda mucho el tener detrás un apoyo familiar y que te reconozcan por ello, para bien y para mal, claro. Así que nada, poco más, muchas gracias. Si os dais cuenta, siguiendo la calle hacia arriba, donde para el alza, a mano derecha está Cosas y a mano izquierda tengo Cosas. Bueno, siguiendo al extremo aquel, nos encontramos con Adolfo Blanco de la Parte, nosotros lo conocemos como Dolfu, que no es de la comarca, pero se decidió a invertir aquí en la comarca. Y bueno, me parece que andamos con problemas. Desapareció otra vez esto. Estaba ahí, pero no sé qué pasó. Volvió otra vez a marchar esto y ya no sé cómo. Pero oye, cuéntame si no. Pues bueno, Adolfo lo traemos aquí como integrante de una empresa que se llama Viesca Agroforestal SL, que os va a contar en la que se dedica o que está empezando, que es una cosa novedosa que está empezando. Pero también, esto es una encerrona que no lo sabe él, quiero que nos comente también algunas otras cosas, que sé que tiene otras actividades y otras empresas ligadas todas al medio rural, de otros aprovechamientos, que nos dé una pincelada de ellos, aunque no sean de nuestra comarca, pero digamos que el ámbito de la jornada no se refiere a nuestra comarca, ni siquiera a las ayudas líder, ¿no? Entonces, que aunque centre su exposición en la elaboración de carbón vegetal a partir de sus productos forestales, que es lo que hace Viesca Agroforestal, pues que nos dé también otras pinceladas de esos otros negocios o actividades que tiene por ahí en otros puntos de Asturias y que también son negocios que hay en el medio rural y que algunos de ellos novedosos y que no salieron aquí hoy. Gracias, Alba. Bueno, gracias por convidarme, porque la verdad que da gusto venir aquí y ver, son historias personales como la que puedo contar yo y tal, pero da gusto que todo el mundo está animado en la misma idea, ¿no? De que hay que tirar para adelante y tal. Y la verdad que bueno, yo siempre digo a mucha gente por ahí que al final solemos tener la facilidad de diagnosticar los problemas con una facilidad increíble, ¿no? Y sin embargo las oportunidades no se nos da tan bien, ¿no? Y que muchas veces el que tenga además pues la idea de aprovechar una oportunidad quedarse nada más que en esa idea y parece que no va más allá, ¿no? Y sin embargo a veces cuando comentes algo a alguien, oye, pues mira, tengo esta idea, tal cual. La primera vez que se me ocurrió a mí comentar a un amigo de Palencia sobre el tema de la posibilidad de producir carbón vegetal, díjome que si estaba chiflado, que pero bueno, tú en Asturias, con la humedad que hay, pero bueno, tú estarás de remate y tal. La verdad que el día que lo vea esto, todavía no lo sabe, todavía me ha asustado. Entonces, voy a contaros un poco, bueno, realmente
Biesca Ingeniería y una empresa que tiene también su historia de proceso de desarrollo vinculado al medio rural. Acabamos la carrera pues, 3 ingenieros de montes y también como él, pues después de toda la carrera teníamos muy claro que no íbamos a emigrar, que bueno, y una situación, digamos, una circunstancia vigente en este momento y especialmente finales de los 90 y en el 2000 era oísme igual, ¿no? Así, sí. ¿Lo paras un poco? Ah, sí. Vale. A ver ahora. Y bueno, decidimos que según acabamos la carrera, pues que íbamos a montar algo, ¿no? Y la primera idea fue una empresa de consultoría que empezamos con ella en el año 2005. En enero del año que viene cumplimos ya 15 años. Y estuvimos siempre vinculados tanto territorialmente como en lo que hacíamos al medio rural. Empezamos en Villanueva Santo Adriano, también con una ayuda del líder Camín Ral de la Mesa. Luego estuvimos en el Lieres. Yo creo que me oís bien así, ¿no? Sí. No sé, para quitar el rollo este, ¿no? Vale. Y al final, pues, recabamos en Candás. O sea, Biesca Ingeniería, ahora mismo estamos en Carreño, en Candás, y en este momento somos cuatro ingenieros forestales y un ingeniero de minas. Y bueno, básicamente a lo que nos dedicamos pues a dar asistencia técnica a administraciones, fundamentalmente, a ayuntamientos. Trabajamos para el gobierno del Principado de Asturias, gobierno de Cantabria, hacemos cosas también pues, en Castilla y León y fundamentalmente pues la intervención que hacemos es proyectos de inversión en monte, lo típico que se suele ver de inversión en un monte, pues de apertura de pistes, repoblaciones, tratamientos silvícolas, tal que hace la administración directamente, y luego una parte muy importante que tiene que ver con la ordenación y la gestión de estos montes, ¿no? Y bueno, esto era... Es que iba... Bueno. Entonces, pues hasta ahora, entre lo que íbamos trabajando en Cantabria y en Asturias, pues debemos llevar del orden de más de 50.000 hectáreas de superficie de monte en los que pudimos participar en la redacción de esos proyectos de ordenación, ¿no? Algunos de ellos ya están en marcha y están generando recursos y cortes y ingresos de madera y tal. El sector forestal está, como tú dices, bueno, pues tiene puntos débiles y tal y cual, pero yo creo que hay muchas oportunidades de desarrollo, ¿no? de una industria tradicional y un aprovechamiento tradicional, y yo creo que vienen nuevas oportunidades que es interesante aprovechar, y nosotros estamos concentrados en intentar valorizar todo eso, ¿no? Entonces, no sé con quién lo comentaba antes, que yo también hará pues 10 años así, recordábame antes Juan Antonio que está convenciendo a todo el mundo y tal y cual, y yo llegó un momento que cansé de convencer, ¿entiendes? De ponerme a decir, tal, coño, pero ¿y qué esto forestal y tal? Son los forestales, los ingenieros de montes que están viendo los recursos adentro de 80 años, eso ya algo, digamos, impensable, eso es un misterio. Entonces, lo que empezamos a pensar hará, pues 5 o 10 años, y empezar a decir, vamos a poner nosotros en valor recursos propios, que lo tenemos clarísimo, que esto funciona, ¿no? Y empezamos, este y uno de ellos, el proyecto de elaboración de carbones vegetales a partir de subproductos forestales, y que decidimos a invertir en una planta que en este momento tiene unas dimensiones más bien de prueba, de piloto, va a poder producir evidentemente, pero estamos hablando de inversiones bastante grandes, y queríamos empezar a testar y a probar pues, lo que tenemos alrededor, ¿no? los recursos que tenemos alrededor. Probablemente empecemos a vender el año que viene, incluso internamente, porque ya os voy a contar otro proyecto que hay por ahí, pero entonces pedimos ayuda al líder del Valle de Les Entrecabos, y estamos ya, pues este ya el segundo año de la inversión que se va a hacer aquí. El año pasado ya se compró un forno que lo construimos en Gijón, en una empresa de construcción mecánica que hay en Gijón, nosotros hicimos el desarrollo, digamos, de la ingeniería del tipo de forno y un coso pequeñín. Entonces estamos empezando a probar carbón vegetal con destino a usos agroalimentarios, o sea, carbón como el convencional que se puede comprar en el supermercado. Lo que pasa que si yo vi, la idea surgió un poco de ver un día en un restaurante era en Getaria, en el País Vasco, que nos metieron en lo que era el almacén de carbones de aquel restaurante, ¿no? El restaurante Calla.
Entonces, al entrar allí y percibir aquel olor a encina, fue algo como, tenemos que hacer algo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque además era un oficio tradicional aquí, y encuentro con Rafael, que me cuenta que el Huelu vino precisamente de Astigarraga o de la zona de Guipúzcoa a hacer carbón aquí para otro tipo de industrias, con lo cual reunía un poco unos cuantos ingredientes que tenían que ver con recuperar un oficio tradicional, poner en valor un recurso que era de la zona y apostar por un modelo, digamos, de producto que está muy vinculado al territorio en términos de la especie que quieres utilizar, ¿no? Es decir, hacer carbón vegetal de pino, pues entonces podemos hacerlo en cualquier parte del mundo, pero a lo mejor hacer un carbón vegetal de castaña sativa, pues igual solamente lo podemos hacer por aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso refuerza bastante el proyecto, esa vinculación territorial con la especie. Y luego adicionalmente, pues estamos en un contexto de cambio climático, de preocupación por reducción de emisiones, de preocupación por la reducción de la contaminación, y sabíamos que lo que queda, digamos, a nivel productivo en la península ibérica, que fundamentalmente se concentra en una comarca de Badajoz, pues lo que hay ahí, desde luego, si nosotros pretendiéramos montar eso aquí, íbamos directamente para Villabona, sin duda, en términos de las emisiones que hay, pues de gases y de fluidos, ¿vale? Entonces, aquí necesitábamos algo más que lleve I+D en términos de, vamos a ver, qué carbones es factible producir con unas condiciones que tienen que dar un poder calorífico, una serie de parámetros, digamos, de calidad técnica, aromática y adicionalmente, desde la perspectiva medioambiental, absolutamente respetuosa, ¿no? Si no, esto no lo podríamos hacer. Entonces, esto fue, digamos, lo que nos lanzó a hacer. Antes de pasar a otra cosa, siguiendo con el tema del carbón, simplemente como me comentabais un poco de alguna idea más, enlazando con esta, digamos, diversificación del día a día de Biesca, de no depender exclusivamente, digamos, del trabajo de consultoría y especialmente del trabajo que hay para la administración, porque evidentemente llegó la crisis también del 2007 y nosotros sufrimos en el 2012 y en el 2013, y ahí hubo, bueno, pues al final esa dependencia de la licitación pública también nos puso en riesgo y pasamos un poco de crisis, pero bueno, por suerte eso solventámoslo, y entonces había que apostar por proyectos de ese estilo, con lo cual, no sé si se ve bien ahí, pero eso y una pumarada, y esto y otro proyecto que está en marcha ya desde el 2015, en Gozón, estoy en la Piñera en Gozón, y son una pumarada de 1,5 hectáreas, que también la hicimos experimental en términos de lo que pasaba, ver cómo funcionaba, intentar sacar pues unos números, un rendimiento, ver si realmente era factible, y hoy en día pues vemos que es factible y que es una apuesta que yo recomendaría encarecidamente a todo el mundo, ¿no? Que tenga una superficie de terreno un poco amañosa, y quien tenga ya más de 5 hectáreas, pues evidentemente puede dedicarse exclusivamente a la manzana, tengo lo clarísimo, manzana de sidra, dentro de la DO, con las variedades que tenemos asturianas, indudablemente, y que nadie se deje llevar por yo creo, una mala interpretación que salió en la prensa de uno de Villaviciosa, que dio bastante mala imagen a lo que está pasando, pero creo que no es así el tema. Bueno, venía como a desincentivar lo que estaba, arrancó los pumares, no sé qué, pero no contó que no arrancaba los que tienen produciendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proyecto interesantísimo y tenemoslo claro. Y hace falta más superficie, y yo creo que toda la manzana de DO que se pueda producir está vendida, pero indudablemente, ¿no? Lo que pasa es que hay que diferenciar cuando tienes una pumaradina que puede sacar 70 sacos y llevarlos al llagar, a tener una pumarada que ya plantee pues unas variedades que tecnológicamente son interesantes, una recogida un poco más automatizada y una previsión de esa cosecha con cierta antelación, que es lo que quieren los llagareros. O sea, si un llagarero, si en junio
o por ahí, ¿no? Julio, no tiene claro toda la manzana que tiene disponible para mallar ese año, pues evidentemente va a agarrar y va a recurrir pues afuera, porque tiene que hacer sidra, indudablemente, ¿no? No puede estar dependiendo de que en la época clave de mallar, ahora mismo, en estas fechas y tal y cual, llegue por ahí alguien con un tractorado con 25 sacos de manzana. Eso olvidémonos de ello, ¿no? Por lo menos desde esa perspectiva, digamos, de producción más profesionalizada e industrial, ¿no? Y luego, en paralelo a todo esto, en 2011 empezamos con un proyecto de puesta en valor de un monte que hay en Siero, 45 hectáreas, con 8 Asturcelta, y esto creamos otra empresa que a estas alturas ya tiene su propio recorrido, que se llama la Casería de Tierras Tour, donde está Cribencar también, una fábrica de embutidos en que se llama El Hórreo, y Yusner Estrada, un cocinero que tiene unos restaurantes en Ribera de Sella, y básicamente este proyecto pues, fue tan sencillo como poner en un monte en valor, pues metiendo ochos allá. Hicimos una repoblación con castaña sativa de unos, pues creo que son unos 22 hectáreas de repoblación, más luego hay otros 13, 14 hectáreas más adicionales de castañeu que ya existía, y lo que hicimos fue una clara selectiva para intentar poner en luz la copa de esos castañales y que aumentaran la producción de castaña. Y el típico monte de castaño que hay en el centro de Asturias, un monte de rebrote de cepa con 20.000 rames saliendo de la misma cepa, y que dio bastante trabajo hacerlo, pero de ahí, pues como bien decía antes José Antonio, pues pudo haber salía biomasa, tal. Vimos además que esa puesta en luz, aparte de la mejora para la castaña, fue una invasión de setes impresionante, aquello fue impresionante, y bueno, ahí está Pabelo, ¿no? El monte está cerrado y luego está parcelado en diferentes estadios de cría, y tenemos una línea materna 100% Asturcelta y cruzamos con Duroc, ¿vale? De momento, ya lo comentaba por ahí, que veíamos que la Asturcelta, a nivel de rendimiento tecnológico, pues tiene una conformación no tan favorable y además una proporción de grasa bastante importante. Entonces los rendimientos ahí pues no son tan buenos, ¿no? Y el resultado luego, evidentemente, en los productos de embutido que salen, pues son también de aquella manera, ¿no? Luego, como quiera, bueno, pues esa hay una opción a explorar, ¿no? Pues una línea 100% Asturcelta o 3 líneas cruzadas donde se mantenga, digamos, una línea materna pura, porque precisamente y de lo que se trata, de mantener esa raza, pero aparte hay una raza que, claro, evidentemente, para estas condiciones, la pluviometría que hay aquí, los pendientes que hay aquí, pues resiste y adáptase perfectamente, y eso hay un potencial muy interesante. Pero bueno, aquí veníamos a hablar de carbón vegetal. Y yo no sé si os suena lo que ya el biochar, pero alguno ya está adelantado porque ya tuvieron otra conferencia. Bueno, básicamente bueno, la idea nuestra es producir carbón vegetal que tenga dos usos diferentes. Estamos hablando del carbón de tipo agroalimentario y que se va a quemar, por lo tanto, se va a quemar. Y luego hay una nueva línea tremendamente innovadora de aprovechamiento de carbones vegetales que acostumbramos ya a llamar y a definirlos como biochar, porque básicamente reúnen las condiciones de un estándar que existe ya a nivel de Europa que identifica qué es biochar como un material muy concreto que tiene un origen muy concreto y unas utilidades muy concretas. Resumiéndolo bastante, para que un producto de una materia orgánica que se piroliza, que se carboniza, sea biochar, debe reunir, entre otras muchas cosas, pero fundamentalmente dos, y es que esa materia orgánica, esa materia prima, proceda de no más de 80 kilómetros a la redonda de donde se produce, ¿no? Y esto lo que intenta es, de alguna manera, evitar pues, una dinámica que al final, o sea, al finales de la primera década del siglo XXI, año 2010 y por ahí, el biochar ya se identificó como una estrategia de lucha contra el cambio climático excepcional, ¿vale? Lo que pasa es que si se reproducía un modelo similar
al que pasó con el de los biocombustibles, cuando se empezaron a hacer grandes plantaciones de incluso forrajes que podían tener un uso alternativo alimentario en plantaciones, por ejemplo, Brasil, o en sitios, ¿entendéis por dónde voy, no? Pues al final podría generarse un problema que no solucionara lo que se pretendía solucionar con esa estrategia de reducción de emisiones. Por lo tanto, en Europa eso intentaron solucionarlo de esa manera. Tenemos que utilizar biomasas que estén disponibles, incluso si se pueden reciclar y si se pueden valorizar de otros procesos agroindustriales biomasa, pues mejor que mejor, ¿no? Y la siguiente condición del biochar es que, para que cumpla evidentemente con una estrategia de mitigación del cambio climático, y que no se queme, que se utilice en usos que no supongan la combustión, ¿vale? Y bueno, un carbón vegetal, pues básicamente lo que se hace para producir un carbón vegetal y una biomasa, puede ser una biomasa forestal, puede ser o sea, madera, que sería lo que todos entendemos, ¿no? Pero también se puede hacer biochar pues de restos vegetales, de cadáveres, de animales, de biomasa animal, por supuesto de cuchus, de estiércol, de compost, de residuos por ejemplo, de depuradora. Puede ser una alternativa para valorizar muchos subproductos que a veces van a vertederos convencionalmente, o incluso a procesos de fermentación anaerobia como el biogás o soluciones de este estilo, y que van a poder utilizarse de esta manera. ¿Qué es lo que se consigue? Pues que el biochar, a diferencia de una madera, para que lo entendáis, una madera, un árbol, ¿no? Si un árbol cuando muere empieza a descomponerse, ¿vale? Pues en ese proceso de descomposición, el CO2 que fijó esa madera cuando fue creciendo, ese proceso de descomposición lo que hace es que ese CO2 vuelva otra vez a la atmósfera, ¿vale? Devuelves a la atmósfera. Pero si la materia orgánica la pirolizamos, por los procesos físico-químicos que ahí se dan, conviértese en una materia, digamos, bastante más estable. Más estable hasta el punto de que puede llegar a durar pues 900 años. Depende del contexto climático y depende del tipo de materia orgánica. Y esto descubrióse porque hay una zona en Brasil que se llama Terra Preta do Indio, y donde se descubrió que había una zona que era mucho más productiva que el resto de áreas, ¿no? Entonces, pues descubrieron que en el perfil del suelo había un material negro, un negruzco y tal, ¿no? Y descubren que hay carbón vegetal. Y de ahí a entender que las prácticas de cultivo de los indígenas de aquella zona pues habían utilizado carbones vegetales para mejorar la fertilidad de esos suelos, ¿no? Y un material que es poroso, y entonces esa porosidad lo que hace es que retenga humedad y nutrientes. Los nutrientes con los que se abonen un prado o una tierra, pues cuando viene el agua y los lava, suelen ir al perfil profundo del suelo y quedaste sin nutrientes, ¿no? Mientras que si hay un biochar, que hay un material poroso, esos nutrientes queden en la estructura porosa del biochar y queden disponibles para las plantas, ¿vale? Y como hay un material estable, pues podemos invertir de alguna manera el efecto, digamos, de la combustión de carbones fósiles o de combustibles fósiles que van a la atmósfera, salen de la corteza terrestre, quemámoslos y van a la atmósfera, y de esta manera lo que estamos haciendo es fijando materia orgánica en el suelo por un periodo de tiempo bastante largo. Y por esa, digamos, circunstancia está considerado uno de los materiales que puede jugar un rol muy importante en mitigación del cambio climático. Y luego, pues, la suerte es que esto del biochar y que vale para todo. Hay un instituto de investigación que está en Suiza y que identificó 55 usos potenciales del biochar, de los cuales, pues, los más interesantes, según vemos ahora mismo, evidentemente este material pues es caro, o sea, el proceso productivo es complejo, pero está alcanzando pues precios muy interesantes, pues estamos hablando de 2.000 euros tonelada en Europa, y cada vez se empieza a utilizar ya, digamos, en la práctica. Estamos hablando que de un material que sirve, pues, como os decía antes, como fertilizante, por esas condiciones de retención de agua y de nutrientes en sitios, por ejemplo Australia, donde están notando los efectos del cambio climático y en un ecosistema mediterráneo donde la escasez de agua es bastante abundante.
pues están utilizando el biochar en suelos precisamente por estas condiciones de retención de humedad. Está utilizándose como un suplemento alimentario para el ganado, porque esta capacidad que tiene de retención, digamos, de nutrientes, también la puede hacer con contaminantes y también con metanos y óxidos de nitrógeno, que evitarían que la emisión, por ejemplo, nitrogenada de la industria ganadera, pues de alguna manera se pudiera mitigar, ¿no? O sea, está utilizándose como un complemento en ciertos piensos, que los animales lo comen ya, y está, bueno, pues no sabemos exactamente muy bien qué es lo que está haciendo, pero se está utilizando y se está empezando a comercializar. Y por supuesto para el tratamiento de los purines y la reducción de emisiones, digamos, en los purines, ¿no? Aquí puede haber también una oportunidad muy interesante. Está utilizándose en construcción, porque al ser un material poroso, pues puede regular muy bien la humedad y la temperatura. Está utilizándose en aislamientos de paredes. Cada vez estamos oyendo hablar más de passive house, de aislamiento, de eficiencia, tal y cual, pues hay un material que se puede utilizar en esto. Está utilizándose como descontaminante. Esa capacidad que tiene para retener sustancias también permite que, en función del tipo de proceso de pirólisis que se haga y la materia prima que utilices, pues tengas materiales de biochar que puedan descontaminar o retener la contaminación de determinados productos que son altamente tóxicos, ¿no? Bueno, como os digo, la lista es interminable, no os quiero aburrir, podéis buscar por ahí por internet, y bueno, creemos que aquí hay una línea muy interesante y que estamos trabajando con ella a tope, ¿no? Esto simplemente, bueno, pues un esquema de lo que os decía, del ciclo convencional del CO2. Les plantes fijen ese CO2 y cuando mueren y se descomponen, pues ese CO2 va a la atmósfera directamente. Mientras que si por el medio metemos un proceso de pirólisis, lo que estamos haciendo es pues aproximadamente el 25% de ese carbono estamos reteniéndolo, ¿no? Y básicamente era un poco esto lo que os quería contar. Gracias, Dolfo. Creo que se te olvidó una cosa. ¿Cuál? Físicamente, ¿dónde estáis haciendo el proceso? Estamos en el polígono de la Puriscada, en Tineo, y allí vamos a seguir, de momento, porque estamos vinculados también ahora a un proyecto, una planta de biogás, donde vamos a utilizar pues parte de la, digamos, de las sinergias que puede haber ahí en términos de que hay una planta que genera calor, y vamos a utilizar el biogás en esta planta, ¿no? En esta mini planta, y queremos acoplar biogás a los quemadores y utilizar, bueno, un desarrollo de planta interesante a partir de ahora. Antes de abrir el turno de preguntas para todos vosotros, quería hacer otra ronda donde, en el mismo orden que fuisteis interviniendo, donde quería que dieseis unas pinceladas sobre 3 aspectos, aunque alguno ya avanzó alguna de las cosas. ¿Qué problemas encontrasteis o estáis encontrando digamos, en el lanzamiento de vuestras empresas? ¿Qué ayudas os encontrasteis, más allá de la ayuda económica del líder, que tampoco creo que bueno, se puede nombrar, pero dice que no hace falta tampoco dar mucho jabón? ¿Y qué cambios sobre la idea inicial veis necesarios o estáis planteándoos, ¿no? Empezamos por Rafa. A ver, joder, con preguntita, Tío. A ver, problemática. Puedo poneros un ejemplo, burocracia. Yo tenía que cambiar una parcela del sector forestal para el cultivo de setas. Me dicen que el cultivo de setas en Asturias está legislado solamente en fincas de labor o invernadero. Bueno, después de llevar peleando 1 año y medio, la semana pasada me llegó la carta del Regepa consiguiéndome cambiar la finca. O sea, puedo cultivar fincas en el monte, setas en el monte, perdón. Con eso es el principal problema. La burocracia que tenemos que corregir y que tenemos que pasar. Somos una empresa, creo que pionera en Asturias, y estamos teniendo muchos problemas con el tema de sanidad, con el tema de registros sanitarios, cosas ilógicas. Yo a todo el mundo cuando me pregunta, yo soy un agricultor, punto. No, es que no hay otra legislación. Al no haber una legislación firmada, problemas los tenemos todos por ahí. De momento nos dejan trabajar. Ayudas.
Bueno, Valdesetas forma parte del grupo operativo Miconatura, en el cual se nos concedió una ayuda a la primera fase del READER, estamos a esperas de la segunda. Yo no soy muy partidario de las ayudas. Intento sacarlo yo si puedo. Bueno, entiendo que las ayudas tienen que estar ahí, por eso está aquí el hoy. Pero bueno, también las ayudas hay que tener en cuenta una cosa, hay que devolverlas. No pensemos que es un dinero que te dan a fondo perdido, tiene unas contrapartidas. ¿Y qué cambios haría ahora? Pues seré muy necio, pero yo creo que voy bien. O sea, creo que la idea es cambiar la agenda, no tengo que cambiar yo. Cambiar esa mentalidad que tiene la gente de perderle miedo a algo que desconoce. O sea, el otro día esta semana, bueno, la verdad que quieras o no, estamos muy en boga, tanto en medios, televisión, radio, estaba hablando mucho de Valdesetas. El otro día me preguntaba un vecino, me decía, hombre, pero ¿cómo es que tú y yo, que estudiamos juntos, cómo es que yo sé los estudios que tienes tú y los que tengo yo, y cómo tú hablas así? Y dije, chicos, los libros hacen mucho daño. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. O sea, la educación que tenemos aquí es lo único que yo cambiaría. Formar algo más a la gente, o sea, darle más posibilidades de poder tener acceso. O sea, yo vivo en una zona que no tengo ni teléfono directamente, o sea, que no hay ni cobertura. En un pueblo, hoy en día, no tengo ni cobertura. No puedo hacer una consulta de cualquier duda. Entonces, ¿cómo vamos a fijar una población en una zona rural en la cual los guajes hoy en día, si no tienen un móvil, no son nadie? Y todos nosotros lo tenemos, todos tenemos uno, incluso hasta algunos frikis ya tenemos hasta dos, que no nos llega. Entonces los cambios serían más bien, cambios de mi empresa no, serían cambios del sector, cambios de la sociedad, cambios que tienen que venir avalados por READER, LEADER, no como subvenciones, sino como esa filosofía que hay en Europa. Yo creo que ya gran parte está ya comentado, pero yo en cuanto a los problemas, pues aunando más en lo que tú dices, el tema de la burocracia, ¿no? Y en este caso no me refiero al tema de las ayudas europeas, sino a ámbitos más cercanos de administración, como puedan ser municipales o incluso hasta regionales, ¿no? Es muy curioso que se nos llena mucho la boca hablando de emprender, hay que tal, y resulta que cuando arrancas, joder, en vez de encontrar todo abierto y facilitar, todavía parece que no te dan ganas de decir, pero bueno, emprender, insisto que no hablo del tema líder, hablo de luego dónde vas, a todas las puertas que hay que picar para decir, oye, pues quiero poner esto, tal, sabemos que los tiempos son los que son, y hablo desde nuestra propia experiencia, que nosotros, Eloy lo sabe, estábamos, o sea, por días, terminamos de adjuntar la documentación por dejadez, yo creo, y por no querer... cosas que te podían solucionar de hoy para mañana y te dan vueltas y vueltas y vueltas, y al final pues creo que ahí sí deberían de considerar un poquitín más, no solamente de hablar de emprender, sino cuando alguien se decide, coño, echarle una mano, ayudarle y agilizar un poco todos esos procesos, ¿no? En cuanto al tema de las ayudas, en nuestro caso, sigo comentando, nosotros ayudas, por lo que es ayuda para devolver en este momento, no podemos, porque estamos al límite en cuanto a inversión, créditos y demás. Y el tema de ayudas a nivel subvención de otros estamentos, siempre que te pones en una subvención, no pasas del segundo punto al tercero y te dice que no es compatible con otra subvención en el mismo periodo. Con lo cual creo que eso ahí descartable. Y nosotros, en cuanto a los cambios en nuestro negocio, pues mira, lo que ya comenté un poco antes, empezando por los clientes, que estamos viendo eso, que a nivel regional hay mucho menos de lo que teníamos pensado en un principio. Incluso estamos viendo una incidencia de clientes, hablo del tema del camino de nuevo, pues mira, de Chile, no traje los porcentajes exactos, pero cuando hablo de estos países es que no es que viene un grupo, es que ya en la corta experiencia que tenemos ya son varios. Chile, Argentina, Colombia, que hay una cultura de la bicicleta total y una afición bestial, Colombia, y luego en el caso de España, pues estamos mucho, la zona de Levante, yo creo que es el porcentaje más alto de gente que se tira al tema del camino. Levante, Murcia y demás, bueno, luego Madrid por el potencial de habitantes, ¿no? Pero la zona de Levante, sobre todo, muy interesante. Y luego también los cambios que nos vimos obligados a hacer fue, sin bajar la promoción a nivel local,
a modo de flyers, de información en los establecimientos y demás, potenciar esa información sacándola un poco del contexto local, ¿no? Autonómico. Me refiero a ponernos en contacto con distintos turoperadores. El año pasado estuvimos en Fitur, este año repetimos evidentemente porque considero que es imprescindible, es una ventana al mundo imprescindible, y a raíz de ahí nos salieron muchas cosas que si no estuvieses ofreciendo eso fuera de eso de agencias de receptivas y demás, pues ese mercado lo teníamos bloqueado. Y sobre todo, algo que yo también me costaba mucho invertir al principio, Santiago, mi hijo, no lo veía así, afortunadamente, es el tema de inversión en redes sociales. O sea, hoy sin esto, evidentemente, un negocio está muerto. Nosotros tenemos la buena o mala costumbre de cuando alguien nos llama o cuando alguien nos cubre el contrato para alquilar una bicicleta, siempre poner un apartado ¿cómo nos conociste? Y ahí sorprendentemente ves que el tema de redes sociales que es fundamental para cualquier negocio. Esos son algunos de los cambios que poco a poco y los que nos quedarán por hacer, porque ya te digo que esto va cambiando, o sea, nada más. Bueno, yo en los problemas, vosotros hablabais de los temas burocráticos. Yo no es que fuesen un problema, pero bueno, sí es verdad que desde que abrí me vino a visitar Hacienda 2 veces, porque dicen que cómo es posible que gane esto en este apartado, cuando, bueno, 2 distintas en el último año, gracias a Dios en ninguna hubo multa, pero bueno, eso en ese ámbito. Y luego pues problemas que puedo encontrar es que a día de hoy el cliente en los negocios acaba buscando siempre lo más barato y entonces acaban comparando, es que en Oviedo yo consigo esto por este dinero. Y bueno, aunque no lo digas, siempre piensas, vale, pues vete a Oviedo, echa 1 hora de viaje y paga el gasoil y vamos a ver si esa diferencia pues te sale o no te sale. Y otro problema que puedo ver es a la vez pues el hecho de internet, en mi ámbito además, y es que tú ahora mismo buscas en Google cualquier cosa en Amazon y lo compras, no en mi ámbito, en cualquiera. Tú lo buscas y los precios además son escandalosos. En ese sentido pues sí que puedo tener un poco de problema ahí. Luego de ayuda pues a la vez que era un problema pues también me puede ayudar bastante internet, en el hecho de que muchas veces algo que no sabes siempre acabas encontrando cómo se hace o lo que puedes hacer. Y también me sirvió pues el hecho de tener a 2 familiares con un negocio. Y luego pues respecto a los cambios, pues bueno, no es que cambiase mucho, pero sí que cambié la manera de trabajar y abrí un poco pues otros ámbitos, vamos a decir. En la manera de trabajar cambié, por ejemplo, pues en las reparaciones. Ahora intento competir con sitios que, por ejemplo, reparen teléfonos, ordenadores, en poder tener la pieza cuando el cliente llegue y que me avisen, tenerla y poder hacer la reparación en el propio día, que no me tengan que dejar el teléfono pues un día, 2 o 3, que pueda ser en 1 hora o 2. Luego, poder dejar un teléfono, si es una reparación más costosa o que lleve más tiempo, pues el poder decir, te dejo este teléfono mientras tanto. Luego también cambié pues el hecho de que llevo mantenimientos de empresa, que antes no llevaba, y sí que sirve, bueno, es nuevo, vamos a decir, que es algo que hago desde hace poco. Y por último, el escuchar lo que el cliente demanda, como quien dice, y por ejemplo en la venta cada día se lleva más teléfonos que se llaman reacondicionados, que son teléfonos de alta gama, de segunda mano, o bien que fueron puestos en una exposición y no fueron usados, que baja el valor muchísimo, y que al principio me negaba, pero a día de hoy es verdad que el cliente demanda muchísimo, porque bueno, baja bastante el coste. Y más o menos eso es lo que puedo hacer. Yo casi que la tortura esta paso bien. Conseguí. No, a ver, bueno, yo ya os comenté antes que me gustaba más diagnosticar antes la oportunidad, que metiese mucho en los problemas, porque los problemas están ahí, pero hay que intentar darles solución lo más rápido posible, y evidentemente sí que los tuvimos.
a ver, una consultora, pues como supongo que te pasaría a ti, pues supongo que no tiene mucha más, que necesites una oficina y bueno, y empieces a trabajar, sin más, ¿no? Pero bueno, ya cuando estamos hablando de territorio y de autorizaciones de tipo ambiental, montes, confederación, ayuntamiento en términos urbanísticos y también en términos de actividad y tal, bueno, ahí las cosas ya pueden empezar a complicarse. Y nosotros, en especial con el proyecto de la casería de Tierras Tour, o sea, los gochos que están en el monte, desde luego que hay que tener mucha paciencia para no agarrar y tirar la toalla. Y es cierto que yo creo que tenemos, en cierta medida, pues una estructura administrativa, o digamos, más que una estructura, unos procedimientos administrativos, que yo creo que ahí habría que hacer un poco de I más D más I también, ¿no? Y decir, pues una apuesta por que no todo tenga que ser, preséntame el proyecto y te autorizo y tal y cual. Oye, mira, esto, digamos que tienes que tener una normativa, estamos en el siglo XXI, estamos en Europa, y evidentemente hay una serie de requerimientos ambientales que yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero esto habría que hacerlo un poco más fácil, es decir, de alguna manera, pues que, como está pasando ya en algunos países, que tú solicites algo mediante una declaración responsable. Yo me comprometo a que cumpliendo la ley y tal, y luego tú, si quieres, ven por allí y investiguesme, y si estoy haciendo mal, tacatá, y ya está. Y eso facilitaría muchísimo, digamos, muchos procedimientos que son, pues, necesarios, pero que yo creo que se podrían hacer de otra manera. Por lo que tiene que ver con las ayudas, yo sinceramente, hombre, si tú eres una empresa grande y tienes capital disponible y tal igual, pues todo es más fácil, pero yo creo que emprender sin una ayuda ya es complicado, y una ayuda, pues, en cierta medida yo no sé si hay un poco una concepción de que, no sé qué, es que agarró las ayudas y escaparon, tal. Yo creo que eso cambió bastante, ¿no? Esa circunstancia que igual en los 80 era común, y que todos seguramente oísteis de casos, yo creo que por suerte eso cada vez tiene menos incidencia, y una ayuda, y algo que hay que aprovechar, y que tiene un interés, digamos, social más allá del que una empresa se beneficie, porque luego cuando a final de año o en julio pasa por el banco el impuesto de sociedades de tal y cual, oye, pues eso está retornando también, ¿no? Esto no deja de ser algo así como una economía circular. Yo creo que así lo hay que ver, ¿no? Y luego, nosotros, la perspectiva que tenemos ahora mismo en términos de qué cambiar o qué hacer, desde luego estamos reforzando al máximo todas las iniciativas de innovación, de I+D, de innovación, desarrollo, porque es clave. Estábamos haciéndolo un poco de una manera caótica, pero queremos dar coherencia a todo eso, hacerlo todo sistematizado. Estamos implantando un sistema de gestión de la I+D así, y creo que eso ya es fundamental. Y luego, en la parte comercial, una cosa que comentaste tú, que yo estoy completamente de acuerdo, es decir, las ideas están muy bien, pero tenemos que igual darles consistencia a todas las oportunidades que tenemos, también en términos comerciales, ¿no? Quizá tener, si no claro y todo claro y meridiano, y el producto vendido ya antes de ponerme a ello, que eso sería ideal, por lo menos que huela bien, ¿no? Que dirás, bueno, pues yo creo que esto pinta bien, aquí hay mercado, yo puedo diferenciarme así, esto hay posibilidades. Eso sí que ya claro que teníamos que hacerlo, y nosotros pues fuimos tirándonos un poco para adelante por intuición, pero eso hay que darle un poco más de consistencia, y bueno, si por lo menos hay mercado en lo que estás haciendo, pues está claro, ¿no? Luego otra cosa y pues este tema de, por ejemplo, con el carbón, pues pensando en el carbón, ¿no? Carbón vegetal de consumo, hay mercado, indudablemente, y eso tenemoslo clarísimo, y sabemos lo que está pasando en el mercado. El biochar y algo que está llegando, y hay oportunidades, indudablemente, pero aquí todavía no acabó de aterrizar. Pero bueno, ya sabes que en Australia esto está funcionando, en Estados Unidos están interesadísimos, Alemania igual, empieza a haber comercialización. Pues esa clave y una que nosotros creo que es fundamentalmente para nosotros, y yo compartola con vosotros. Muchas gracias a los cuatro. Abrimos ahora un turno de preguntas para todos vosotros. Que quiera preguntar, por favor, levante la mano, le acerco el micrófono, se identifica o no, se presenta y empezamos con las preguntas. A ver.